Saludos y bienvenidos una vez más a Dungeons & Dragons Puerto Rico. Me acompaña el DGM Dragonheart, yo soy el DGM y esta es la parte 2 de Aprenda a ser exitoso creando un personaje en Dungeons & Dragons o en Calabozos y Dragones 3.5. Adelante, DGM Dragonheart. Gracias. Buena tarde a todos. Nos quedamos en la parte de la clase de armadura. Es una gráfica absolutamente esencial para el juego. Lo que determina la clase de armadura es qué tan fácil te va a golpear un enemigo a nivel físico, que puede ser cuerpo a cuerpo, con espadas, con garrotes, o puede ser a distancia con flechas, con virotes o cosas por el estilo. La magia no entra directamente sobre el Armor Class, salvo algunos casos específicos, pero la magia no entra aquí. La interpretación más general va a ser en las cuestiones físicas. Ahora, ¿cómo se va a calcular el Armor Class? El Armor Class se va a calcular de la siguiente manera. Tienes una base de 10, eso es para todos y cada uno de los personajes, ahí no hay absolutamente ningún cambio. Luego tienes, quinta edición reconoce 5 tipos de armadura, 5 tipos de clase de armadura. El primero es la bonificación por armadura, y eso lo que quiere decir es lo que te echas encima, que puede ser una armadura completa de acero, o puede ser una cota de mallas, o puede ser una armadura de cuero. Eso cuenta como armadura. Tienes un segundo aspecto que va a ser el escudo. Si tú portas un escudo, dependiendo del tamaño del escudo, te va a dar más o menos bonificaciones. Y también hay magia que cumple las funciones de armadura y que cumple las funciones de escudo. El modificador de destreza. Cualquier modificador de destreza va a ir directo sobre este apartado. En este caso lo voy a poner de una vez. Mi modificador de destreza del personaje que estábamos construyendo es 2. Entonces le voy a poner 2 aquí. Ese ya lo tenemos a la perfección. Entonces pasamos de 10 a 12. Hay un modificador, decíamos al inicio, el tamaño, la raza que escojas va a ser importante, porque si escoges las razas bajitas, el enano es especial. El enano, aunque es chaparrito, cuenta como estatura media. Los que cuentan como estatura baja son de las razas básicas, son el mediano y el gnomo. Si eres mediano o gnomo o cualquiera de las razas chiquitas, entonces vas a tener +1 en el modificador. El mediano es el halfling. Halfling, correcto, hobbit. sí. El hobbit, sí. Normalmente soy cuidadoso con la palabra, por una cuestión de derechos de autor y ese tipo de cosas, pero sí, efectivamente. Halfling sería la parte en inglés, y ahí estamos, ¿no? Entonces, Halfling o mediano te va a dar +1 de Armor Class. También los gnomos o Gnome te va a dar +1 de Armor Class solo por el puro tamaño. En mi caso es un elfo, no aplica. Luego, la armadura natural. La armadura natural se puede entender de muchas maneras. Por ejemplo, no sé, las lagartijas tienen escamas duras, entonces eso puede ser armadura natural. A algún monje que haya tenido un entrenamiento muy riguroso para, no sé, hacer su piel más resistente, tendrá armadura natural, y así habrá ciertas cosas. El modificador de deflexión, casi la mayoría de los ítems que son como bagatelas, que pueden ser como collares, anillos o cosas así, te van a dar modificador de deflexión, y cualquiera que no entre en las clasificaciones anteriores se va a llamar modificador misceláneo. Aquí en el modificador misceláneo entra el quinto tipo de armadura, que es el más deseado y el más codiciado por cualquier jugador experimentado, que es el de esquiva. El modificador de esquiva, o dodge en inglés, es el único, de todos los que acabo de decir, es el único que se apila entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un modificador de deflexión, si yo tengo un anillo y me lo pongo y ese anillo me da +2 de deflexión en Armor Class, y después consigo otro anillo y me da +1 de deflexión en Armor Class, el único que se va a tomar es el más alto. Aunque yo traiga los 2 anillos puestos,
solamente me va a dar +2 de armadura de deflexión. Lo mismo va a pasar para la armadura natural y así sucesivamente. Aquí hay una regla que es una mini excepción. Los bonos que provengan de una armadura mágica, por ejemplo, una armadura mágica +1, ahí el nombre lo que está diciendo es que es una armadura que aparte de su base que te da como armadura, te va a dar un +1, armadura mágica +1. Ahí sí se apila porque su origen es mágico dentro de la armadura. Y lo mismo va a pasar con el escudo. Un escudo te va a dar una base de Armor Class. Si es un escudo mágico +2, entonces de la base que te dé, te va a dar un 2 extra. Normalmente, ¿cómo empezar? ¿Cuál es el criterio que te va a decir que tu Armor Class es un Armor Class que está de acuerdo al nivel 1? Vamos a empezar una aventura de nivel 1. Un Armor Class deseable para una clase híbrida va a ser un Armor Class de 14 a 16 para nivel 1. Un Armor Class deseable para una clase que sea marcial, que se agarre a catorrazos, va a ser una clase de armadura que sea 17, 18. Hay posibilidades ahí si juegas con los números de llegar a 20 inicialmente como clase de armadura, dependiendo también qué tan permisivo o no pueda ser tu Dungeon Master. Entonces, y bueno, las clases lanzadoras de magia, que son meramente lanzadoras de magia, como el mago o el hechicero, su clase de armadura no es tan importante. Normalmente el mago o el hechicero va a estar acompañado de otros que le van a ayudar en esa parte. Entonces un mago o un hechicero va a empezar quizá incluso hasta con 8, 9 de armadura y por lo general va a empezar con un 12. Entonces, para no hacer tan largos los videos, voy a dejar hasta aquí esta parte. Si en algún momento se necesita hacer algo más profundo, lo haremos. Hay dos pequeñas modificaciones aquí. Bueno, no son modificaciones, son cosas que se tienen que tomar en cuenta. La primera es el Armor Class de toque. Esto está pensado porque hay algunos hechizos que lo que te dicen es que tú solamente basta con que toques a una criatura. Y estaremos de acuerdo que golpear a una criatura no es lo mismo que tocarla. Golpearla va a ser más difícil que tocarla. Para que tú golpees a una criatura, tú le puedes golpear la armadura y como golpeas la armadura, no sufre daño esa criatura. Pero un momento, es más fácil golpear a la criatura que tocarla por el factor distancia. ¿Cierto? Perdón, no entendí muy bien. ¿Es más fácil tocar a la criatura? Es más fácil. No, es más fácil golpear a la criatura que tocarla, porque para tocarla te tienes que acercar más, ¿cierto? No necesariamente. Ahí podemos discutir otra parte de la mecánica que se llama ataques de oportunidad. Y hay un apartado también que se llama toque a distancia, pero la regla del toque a distancia utiliza el toque. Pero sí entiendo un poco la pregunta. Lo que me estás diciendo, digamos, si yo estoy combatiendo cuerpo a cuerpo, vamos a eliminar el factor distancia. Si yo estoy combatiendo cuerpo a cuerpo, entonces yo puedo tirar un golpe y ese golpe, si lo recibe la armadura, entonces no necesariamente te va a hacer daño a quien estoy atacando, no necesariamente le va a hacer daño. Puedes golpear una placa de metal y no sentir dolor, pero entonces es más fácil tocar a una criatura que golpearla de forma efectiva. Si tú tocas la armadura, aunque no le hagas daño, eso ya cuenta como toque, ya estás tocando a la criatura. Entonces es más fácil tocar a una criatura que golpearla. Y por eso... Aun cuando la persona se haga el vivo diciendo, yo tengo la espada y voy a tirar siempre a áreas vulnerables donde no esté la armadura. Sí, claro, porque eso de, digamos, tirar un ataque a una coyuntura de una armadura, que normalmente es lo que todos los aventureros van a buscar hacer, buscar los puntos débiles dentro de la armadura, aún así la criatura no es un maniquí que no se mueve, entonces se está moviendo y entonces golpear en las conjunturas de una armadura mientras la criatura se está moviendo es difícil.
pero eso es golpear. Pero si tú simplemente la tocas, con eso se cumple la regla del toque. Muy bien, Y, continúa. y eso es importante porque hay mucha magia que te demanda solo tocar a una criatura, no te demanda golpearla o atacarla directamente, solamente te demanda tocarla. Y el Armor Class de toque, entonces, por lo tanto, si ya quedamos claros en esa parte, por lo tanto, tocar a una criatura es mucho más fácil que golpearla. Y la regla de la armadura del toque lo que te va a decir es que tú vas a tener 10 como base y se van a eliminar casi todos los componentes, a excepción de el modificador de destreza y algunos modificadores misceláneos, como el de esquiva, el de dodge. Entonces, para tocar a una criatura, la criatura va a tener 10 más su modificador de destreza, más dodge y algunos de los modificadores misceláneos. Ajá. Porque, por ejemplo, la armadura natural lo que dice es que tienes una piel endurecida. Yo no necesito, para tocar esa piel endurecida, yo no necesito atravesarla. Basta con que mi mano toque esa piel endurecida. Para perforar la piel endurecida con una daga, ahí sí necesito un ataque. Entonces, si hasta aquí vamos claros en la diferencia de atacar y tocar, entonces aquí el toque, tu clase de armadura al toque, según lo que tenemos hasta este punto, en mi caso será 12. En este caso coincidió, pero por ejemplo, un bardo puede llevar una armadura de cuero o una armadura de cuero tachonado. La armadura de cuero, la más básica, te da 2 de Armor Class. Entonces yo ya le estoy poniendo a mi bardo una armadura de cuero basiquita. Y entonces mi Armor Class común y corriente ahora ya subió a 14. Ahora yo me voy a imaginar que mi bardo pelea con un pequeño escudo y con un florete. El florete no me da Armor Class, el escudo sí. Los escudos pequeñitos puede ser un escudo chiquitito que le llamamos Buckler, ese te da 1, o un escudo intermedio que te lo permite llevar el bardo, que te da más 2. Y entonces, ¿Qué es un florete? Un florete es un estilete, perdón, no es un estilete, en inglés se llama rapier, y el florete es la espada recta, que es una variante del rapier, y es la espada que utilizan los que hacen esgrima. Es una espada recta súper, súper, súper finita. Muy bien. Los que hacen esgrima, eso es un florete. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy completando la parte de clase de armadura que le correspondería a mi bardo, y mientras también estoy explicando el toque. Si se dan cuenta, el Armor Class de toque no se ha modificado porque yo no he agregado ningún factor que me modifique, que me haga más difícil que me toquen. Y entonces hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. Aquí podemos ir llenando algunas otras cosas. Luego hay otra regla que es flat-footed. Esta regla, en la traducción literal, es pie plano. Lo que quiere decir, como una interpretación hacia el castellano, hacia el español, es cuando te toman desprevenido. Cuando estás desprevenido, tu Armor Class también tiene una modificación, y cuando te toman por regla del libro, lo que dice es que cuando estás desprevenido, pierdes los modificadores de destreza. No así los modificadores, por ejemplo, de armadura, de escudo, porque si los traes puestos, aunque estés desprevenido, pues de alguna manera te protegen las zonas del cuerpo, te puede proteger el pecho, el corazón, traes el escudo y te protege la mano. Entonces, cuando estás desprevenido, se quitan los modificadores de destreza, y también se elimina el modificador de dodge, también se elimina ese modificador. Entonces aquí lo que yo voy a poner va a ser este nuevo Armor Class, que en este caso va a ser 14. Yo estoy poniendo 14 porque mi Armor Class base es 16. Las armaduras se quedan, armadura escudo se queda, y la regla dice tengo que quitar el modificador de destreza. Ajá. Y se quita también, se quita el de destreza y se quita el de dodge, porque el Armor Class de destreza lo que quiere decir es que tú eres suficientemente hábil para que no te golpeen, y entonces te mueves de un lado hacia otro. Lo mismo pasa con el Armor Class de dodge.
En el caso... ¿Dónde está el Armor Class de Dodge ahí que me perdí? Se pone en misceláneos, porque es otro tipo de Armor Class que no entra en ninguna de las otras clasificaciones. ¿Y por qué no lo colocaste ahí donde está el cursor parpadeando? Porque yo no tengo ahorita nada que me indique que tengo un modificador de esquiva a mi Armor Class. Pues si no tiene un bonificador de esquiva a tu Armor Class, ¿por qué entonces se lo estás restando al total del Armor Class que es 16? Porque no le estoy restando el dodge, le estoy restando el modificador de destreza. La regla dice, quitas el modificador de destreza y quitas el modificador de dodge. Ok, listo. ¿Sí quedamos? Bien. Entonces, por esa razón estoy quitando. La regla dice, quitas modificador de destreza y quitas modificador de dodge. Hay aquí una regla particular. Los monjes van a tener un modificador muy especial que solamente tienen los monjes sobre su Armor Class, que es su modificador de sabiduría. En este caso, también le vas a quitar la sabiduría de ese Armor Class. Es la única clase que tiene eso. No hay ninguna otra clase. Cuando llegamos a niveles más avanzados, no a niveles más avanzados, a ediciones más avanzadas, hay por ahí 2 o 3 clases que tienen clase de armadura especial. En la parte básica, solamente el monje tiene ese modificador especial. Ahora, dicho todo lo anterior, vamos a pasar a la iniciativa. La iniciativa lo que va a determinar es los turnos en los que se va a comenzar. Y la iniciativa está dada con una base de 0. Vas a empezar con 0 y vas a sumar tu modificador de destreza, más si tienes alguna magia que te dé un modificador de destreza o alguna posesión mágica que aumente ese número, entonces va a aumentar y lo vas a poner en modificadores misceláneos. Tengo una pregunta. Acabaste de decir que la iniciativa aplica para los turnos. Sin embargo, yo recuerdo que hay sistemas y ediciones de Dungeons and Dragons donde hay una distinción o una diferencia entre los turnos y las rondas. Un turno equivale a un número, ¿verdad?, pequeño, y las rondas equivalen a un número más grande, porque las rondas, lo que significa la ronda es que por cada ronda equivale a una acción. Y un turno son muchas acciones. O decirlo por así, un turno equivale a muchas rondas. Pero entonces, como mencionaste turno, pues turnos para mi lenguaje son un montón de rondas, y un montón de rondas es igual a un montón de iniciativas. ¿Por qué entonces tú le dices turno y no le dices ronda? Claro, yo creo que aquí son cuestiones idiomáticas, porque también todo esto, recuerden, fue creado con una base de inglés. Entonces, aquí estamos entrando en algo súper técnico, que es importante que los Dungeon Masters lo sepan. No es necesariamente vital que los jugadores lo entiendan, eso se lo pueden ir explicando los Dungeon Masters. Hay básicamente 3 funcionalidades, o digamos 3 mecánicas que vamos a revisar, dado que salió esta pregunta. Hay asaltos. Ajá. El asalto es una parte de un turno. Hay turnos como tal y hay rondas. Entonces, lo más grandecito, y ahí quizá el problema, yo soy mexicano, tú eres puertorriqueño, y quizá ahí siempre he encontrado eso, sobre todo en diferencias culturales y en diferencias idiomáticas. Los dos hablamos español-castellano, pero no entendemos las cosas de la misma manera. Entonces, yo lo que entiendo con base a las traducciones que hacemos de este lado del planeta sobre turnos, rondas y asaltos es lo siguiente. El asalto es lo más cortito que puede haber. Un asalto va a estar definido como una pequeña acción, y en ese mismo sentido, dentro de la mecánica del juego, tú puedes tener como fases dentro de una ronda. La ronda es la más grande. Una ronda es una serie de turnos
que a su vez está compuesta por asaltos. Entonces, en una ronda tú vas a tener la participación, si hay 6 jugadores y 4 bichos, 4 enemigos, tú vas a tener en una ronda la participación de los 6 jugadores, de los 6 personajes, y vas a tener la participación de todos los enemigos, de los 4 en este ejemplo que estoy poniendo. Eso es una ronda, ¿correcto? Eso es una ronda completa, exactamente. Dentro de la ronda, cada uno de esos, vamos a llamarlos individuos, los 6 personajes, los 4 monstruitos, va a tener una serie de acciones. Esas acciones puede ser moverse de un lado hacia otro, puede ser atacar, puede ser lanzar un hechizo, puede ser beberse una poción, y ahí hay algunas reglas. Si vamos a profundizar en eso, entonces vamos a hacerlo. Y entonces lo que dice la regla más general es que tú vas a tener dentro de tu turno, tú vas a tener derecho a una acción completa, que puede ser atacar o lanzar un hechizo o utilizar un consumible. Un consumible puede ser una poción, leer un pergamino que lance un hechizo. Eso va a ser una acción completa. Entonces tienes una acción completa. Vas a tener derecho a moverte según la velocidad que determine tu hoja de personaje, y vas a tener derecho a las acciones gratis, las acciones de bono. En 3.5 hay muy poquitas acciones de bono definidas como tal. Una de ellas es el ataque de oportunidad. La acción de bono se popularizó muchísimo más en quinta edición. No estamos hablando de quinta edición. Pero tienes algunas pequeñas acciones que se disparan teóricamente en automático, que son, por ejemplo, ataques de oportunidad. Y así es como se divide esa fase. Entonces ya quedamos. Rondas es algo completo en donde todos los involucrados participan. Turnos es lo que hace cada una de esos involucrados. Y asalto es todavía más chiquito. Un asalto es lo que pasa en cortito, ¿no? Y ahí es un poco ambiguo porque no se sabe muy bien qué puede ser interpretado como un asalto. Entonces, la definición del libro lo que dice es que un asalto va a pasar entre 1 y 3 segundos aproximadamente. Es decir, un asalto lo que va a pasar es que yo ataco a una criatura, le pegué, y eso ya va a ser mi asalto. Pero todavía estoy en mi turno, entonces me puedo desplazar y puedo hacer algo chiquitito extra si es que las circunstancias lo permiten. Entonces, la definición del libro, esa digamos, ha sido como discutido, fue discutido en su momento. La definición de asalto, que es lo más pequeñito, sería de 1 a 3 segundos. La definición de turno, más o menos, la definen como 30 segundos, y la definición de ronda la definen como 60 segundos. Esto va a ser importante porque muchos hechizos están determinados en esos lapsos de tiempo. Entonces, cuando un hechizo te diga su duración es de un asalto, entonces te va a durar 3 segundos. Ahora, 3 segundos en un combate puede ser una eternidad, y también puede ser muy efímero. Entonces, ahí está la definición: asaltos, turnos, rondas, y puede haber pequeños cambios idiomáticos, que fue lo que nos acaba de pasar, que en esos cambios idiomáticos lo que yo entiendo como una ronda, tú lo entiendes como un turno, y no sé, quizá un colombiano lo vaya a entender como un asalto, pero básicamente están esos 3 componentes. No importa cómo los entiendas, si tú los logras definir bien, ya estamos del otro lado. ¿Ok? Dicho todo lo anterior, entonces ya quedó. La iniciativa lo que va a determinar es quién empieza el combate, vamos a decir, o quién empieza dentro de la lista de turnos. Y se va a calcular simple y llanamente como 0 más tu modificador de destreza. Si tienes un personaje que tiene 8 de destreza, entonces tu iniciativa va a ser negativa. Vas a tener -1. Tengo una pregunta. Esta iniciativa de esos números es la iniciativa individual, ¿correcto? Es correcto. Si estamos en un grupo, por ejemplo, yo estoy con 5 amigos,
donde esos 5 amigos pues tienen personajes diferentes. Entonces, ¿cuál vendría siendo el número que cataloga la iniciativa? Cada uno de ellos, cada uno de esos amigos o cada uno de esos compañeros va a tener su propio número de iniciativa porque está relacionado directamente con la destreza. Por ejemplo, sea que las peleas no se desarrollan en los personajes tiran un dado, las criaturas tiran en otro, y el número más grande es el que comienza. Exactamente, justamente las criaturas van a tener su propia tirada de iniciativa, los personajes, cada uno de forma individual va a tener su tirada de iniciativa y al inicio de, no necesariamente tiene que ser un combate, puede ser una cuestión, no sé si por practicidad el Dungeon Master decide que tienen que haber en una interacción social, por ejemplo, tiene que haber un orden, entonces el Dungeon Master lo que puede decir es tiren iniciativas y entonces dentro de esa experiencia social, el que sea más alto va a empezar primero. Y siempre se tira un dado de 20, esa es la costumbre. Habrá quienes tengan otras reglas caseras. Lo que dice el libro es, para iniciativa se tira el dado de 20 y el número más alto es el que empieza. Y de ahí el que le sigue y así sucesivamente. Entonces, en el ejemplo que nos pusiste, tienes 5 amigos. Esos 5 amigos, cada uno tiene su propia iniciativa, todos tiran el dado de 20 y entonces le sumas el modificador de iniciativa, el total de la iniciativa, se lo sumas a la tirada y el que tire más alto, el que tenga el número más alto después de la suma, entonces es el que va a empezar. Entonces a la mitad, regresamos al caso hipotético del combate, a la mitad del combate estás enfrentando a otros bichos y entonces vamos a imaginar que el compañero número 1 de tu grupo sacó 18 en su tirada total y es la más alta. Entonces el primero en tomar una acción va a ser ese personaje, va a ser esa criatura. Si por el contrario uno de los bichos sacó 19, entonces será primero el bicho y luego será el amigo, y así sucesivamente se van a repartir las iniciativas. Entonces, eso, táctica, las que sean, sí. Yo ando con ese mismo grupo de amigos. Es posible que el que tire el dado más alto diga, voy a ceder mi parte de la acción y quiero ir último en esa sesión. ¿Lo puede hacer? Es perfectamente viable, no hay ninguna regla que te lo impida, habrá Dungeon Masters que no lo permitan, pero no, es perfectamente viable. Yo cuando juego casi siempre pido ir al último, aunque tire la iniciativa más alta. Me gusta a mí primero observar el terreno y ver cómo se desenvuelven las cosas. Entonces, sí, es perfectamente viable. Alguien que tenga la iniciativa más alta, que levante la mano y le diga al máster, o cuando el máster le diga, te toca tu turno, que esa persona o ese jugador o ese personaje diga, no, yo me voy a esperar. Normalmente los personajes más tácticos, eso es lo que hacen, o los personajes de apoyo, eso es lo que hacen, se esperan a que se desenvuelva la primera acción para ver qué tanta sangre hay en el terreno, ¿no? Y entonces saber si yo voy a atacar o si necesita uno de mis amigos ser curado o si hay alguna clave, no sé, pueden ser muchas cosas. Sí, es viable. Tengo otra pregunta. Ya tenemos 28 minutos, así que lo que vas a explicarle es rápido o nos vamos con parte 3. Salvaciones. Sí, esto sí lo explicamos rapidísimo. En el libro vienen las salvaciones y en el siguiente video explicamos para qué sirven las salvaciones rápidamente. En el siguiente libro, en el siguiente, disculpen ustedes. La siguiente parte son las salvaciones. En el libro, dependiendo de tu clase, a nivel 1 te va a dar las salvaciones de base. En el caso de un bardo, su salvación de fortaleza es 0, su salvación de destreza es +2 y su salvación de voluntad, will, es +2. A esto vienen los modificadores. El primer modificador y el más importante es para fortaleza, es el modificador de constitución, en mi caso es 0, para reflejos es destreza, en mi caso es 2, y para voluntad
es sabiduría, en mi caso es -1. Y aquí ya tenemos el primer caso negativo para que vean cómo funcionan esos números. Y con eso está básicamente las salvaciones y entonces nos estaremos viendo en el siguiente video. Eso es así que los que nos ven en Doño Centrado en Puerto Rico The Originals, nos vemos en unos minutitos. Yo he sido el DGM, me acompaña el DM Groundhog y nos vemos rapidito, así que no se retiren. Gracias por visitarnos.